Auspician este programa Farmacias Red. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. No te conformes con cursar en un aula. Estudia en laboratorios, en edificios inteligentes. Estudia con tecnología de vanguardia. Aprende con pasantías reales. No te adaptes a un solo formato. Que la universidad se adapte a vos. Porque mientras en otros lugares recién están llegando, nosotros ya estamos pensando en lo que viene. Estudiar en la Universidad Siglo XXI es más que estudiar. Es lo que sigue. 30 años innovando la educación. Seguí tu instinto, tu forma de pensar, de sentir, de expresarte, de ser libre. Porque lo que te hace ser vos es solo ser más vos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Pioneros. Aquí vamos empezando otra historia de vida, la de Cecilia Richard. Hoy vamos a conocer quién es esta mujer que es maestra de joyeros, cómo se define hoy la joyería contemporánea, cuáles son sus elementos. Cambió mucho respecto de lo que era años atrás. Y también le preguntaré si le pareció una locura, por ejemplo, que se roben joyas del Louvre, si eso se va a desarmar y estará por todo el mundo en algún momento. Bueno, eso a partir de este momento en nuestro programa de hoy, Pioneros. Hay oficios que uno los tiene como identificados con lo que era el joyero relojero del pueblo, que a veces se lo veía con una especie de lupa para mirar bien. La señora que les voy a presentar no da esa impresión, pero es joyera y maestra de joyería contemporánea. Cecilia Richard, bienvenida al programa. Muchas gracias, Rebeca. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Pero muchas gracias. Gracias por la invitación. La vida dedicada a este tema. Y sí, la verdad es que media vida por lo menos. Media vida por lo 35 menos. años, sí, desde que me encontré por primera vez con la joyería como un campo posible, en este caso de ser abordado por mí. Nunca lo había pensado. ¿No? ¿Tu oficio de base cuál era? No, a ver, estamos hablando estamos hablando de 35 años atrás. En aquel momento fue una instancia de viaje, 20 y pico de años, esos viajes iniciáticos, vamos a decir, esa búsqueda de un sentido propio, bueno, qué sé, una búsqueda de sí, vamos a decir. ¿Y con quién te encontraste? Yo aprendo el AB, vamos a decir, con un artesano que estaba en viaje. Yo en ese tiempo nos encontramos en una feria de artesanías. O sea, mi aprendizaje viene del campo artesanal en Villa Gesell, feria de Gesell, estoy hablando de fines de los 80. En esa feria yo con marionetas, un espíritu lúdico y joven, en la búsqueda de hacer algo que me permitiera mi sustento y mi libertad también. Y lo que hoy puedo ver con el diario del lunes, vamos a decir, es que me interesaba que lo que hiciera fuera algo que me significara a mí. Nunca mi abordaje a ningún oficio fue por el oficio en sí. De hecho, bueno, yo conozco a este artesano que trabajaba los metales. Metales, un artesano joyero, brasilero en viaje. Y me sumo, él estaba viajando por Latinoamérica, me sumo a su viaje, un tramo, varios meses, y ahí aprendo viendo que yo diría que ha sido el modo, la forma, por lo menos de nuestra generación, de aprender un oficio, viendo cómo se hace. Porque, bueno, el oficio orfebre, hasta hace muy poco, y en ese sentido, ahí puedo decir, sí, abro en Córdoba, o soy pionera en Córdoba relacionado a la enseñanza de la orfebrería,
tradicionalmente ha sido un oficio hermético, pero no solo en Córdoba, en Argentina, en el mundo, un oficio hermético que quedaba, digamos, en manos, ya sea un linaje familiar, de padres a hijos, o de maestro a discípulo. Pero poquitos. Sí. Muy poquitos, no como una escuela, que es otra cosa. No como una escuela. A ver, el aprendizaje, cuando yo digo a nivel taller, es de taller de producción. Hoy podemos hablar ya en Córdoba, y 18 años atrás para acá, ya podemos hablar de una instancia de taller escuela con una metodología y sistematizado, ¿no? En general los oficios en general han sido de aprendizaje empírico, como ha sido el mío. Yo aprendí el ave con este artesano, con Jorge Acevedo de Jesús, con un taller que entraba en una mochila. Imagínate, a mí me gusta mucho nombrar esto, sobre todo en mi escuela, por decir, con pocas cosas ya podemos hacer. Es posible hacer. Por supuesto que si tenés un taller más equipado, bienvenido Mejor sea, y nos va a permitir, bueno, tener como otro tipo de desarrollos. Ahora, me gustaría preguntarte, sí, ¿se puede sistematizar sin tener una idea? Porque siempre tiene que haber una idea creativa para hacer algo. Bueno, sí, por supuesto. Yo aprendí el AB. Yo digo el AB porque después entendí que había mucho más, ¿no? por aprender. Pero, por ejemplo, trabajaban, ¿qué metales? ¿Trabajaba la plata? ¿Trabajaba el bronce? ¿Trabajaba el oro? Trabajaba la alpaca, básicamente, con una estética propia del medio donde la había aprendido, que era un medio artesanal. Lo que puedo decir como característica personal mía que hace a mi recorrido posterior es que a mí nunca me interesó, dije, la técnica por la técnica en sí, o si el oficio por el oficio en sí, ni el diseño por el diseño en sí, ¿no? Siempre me interesó la técnica o la materialidad puesta a favor de mis búsquedas, o de mis búsquedas, de mis inquietudes formales, vamos a decir. Ahora, entonces, ¿eso cómo entra en el universo del intercambio? Porque alguien tiene que ver lo que haces y se lo tiene que poner. O yo supongo, en una de esas estoy equivocada. ¿No bueno, son cosas para ponerse? No, sí. Yo te estoy hablando de mis inicios. En mis inicios yo hacía mis piezas, siempre con una impronta personal mía. De hecho, porque generalmente cuando uno aprende de otro, hace lo que el otro hace. Eso no ocurrió conmigo. Y esa es una característica mía, es así. Yo de entrada empecé a hacer mis propias exploraciones, mis propias... Pero, a ver, lo que yo hacía era un medio de vida. Yo lo tenía que vender. Claro, y tenía que gustar a otro. El primero, o sea, es tu público. Mi público estaba en ferias. Bueno, hay un largo camino, camino, son 30 años. Mis primeros 10 años, yo vuelvo, fueron 2 años de viaje por Latinoamérica. Vaya si tendrás anécdotas, recuerdos y también gentes que se cruzaron. Muchas. Pero cuando vuelvo, tenía mucho, porque tenía mucho todavía, pero todo por aprender en el oficio, en realidad, que en mi caso fue vamos a decir, prueba y error. Una de las primeras cosas, en Córdoba no había escuelas de joyería. No. Vuelvo a decir, este saber hermético. Que cambia, digamos, hay un paso, yo te diría, principios en el 2000, ¿no? En el nuevo relativamente milenio. Cerca. Por eso, es una disciplina joven. La joyería contemporánea es una disciplina joven en el mundo y particularmente en Córdoba, Argentina. Entonces, sí sabía que quería profundizar, pero entendía que a nivel técnico, en el propio hacer, en la propia prueba y error, en el hacer, en la reflexión sobre el hacer, yo me iba
dando maña, vamos a decir. Había conseguido con bastante dificultad en el año 93 bibliografía técnica, porque no había tampoco. Estamos hablando, yo siempre digo, hay que mirar en contexto. Hoy tenemos el Internet, está todo sistematizado. No, y está ahí, está en nuestro celular. Vos buscás, googleás. En aquel tiempo, en los 90, no. Entonces decido, no había donde emprender el oficio, pero sí decido entrar, inicialmente fue vocacional, en la Facultad de Artes, en aquel momento era la Escuela de Artes, sí, de la Universidad Nacional de Córdoba, y termino haciendo un trayecto, terminó la licenciatura en escultura a comienzos del año 2000. Entonces, ahí hay una en mí se fusiona un saber que viene, un saber empírico, que viene del mundo artesanal, con mi formación académica, ¿no? Eso da una característica como singular, ¿no? En lo que hace a este trayecto en el mundo de la joyería. Pero a cambio, digamos, a diferencia de lo que era otrora el tema de las joyas, de familia, los materiales preciosos, hoy se hacen con otro tipo de elementos más cercanos. No hablemos del elemento de plástico de serie, sino los elementos posibles, piedra, madera, cuero, que están al alcance y que pueden ser trabajados y que tienen una materialidad fuerte, no van con todas las personalidades ni con toda la ropa, pero que también tienen su personalidad. Bueno, ahí está el pasaje, ¿no?, de la joyería tradicional, o la joyería clásica, tal cual como lo conocemos, que es lo que vos hablamos de joyería, si vos hablas de joyería y decís, bueno, sí, metales finos, piedras preciosas, y de hecho, si vos buscas en el diccionario, pues joyería, para que algo sea una joya, tiene que tener estas materialidades. Bueno, en lo que hace la joyería contemporánea, que hace falta nombrarla así para podernos diferenciar, aunque sí, a la vuelta de las cosas, yo hoy hablo, es joyería, todo es joyería, el carácter precioso, digamos, pasa al concepto. Lo precioso es el concepto, lo precioso es el significante, que es lo que yo quiero decir, transmitir, el discurso. Entonces la materialidad va a devenir del concepto. Yo voy a elegir la materialidad más idónea para que ese concepto se pueda manifestar, expresar, transmitir. Entonces, como bien vos decís, toda materialidad es susceptible de significar. Toda materialidad, por supuesto, atravesada por distintos procedimientos que tendrán que ver con la propia materialidad, con los oficios. Hay mucha interdisciplina en la joyería contemporánea, que también le podemos decir joyería artística o joyería de autor también. Pero bueno, lo importante es la capacidad de significación. Bien. Y ni qué hablar, es decir, de la posibilidad de una poética. Bien, hagamos una pausa. Sí. Hagamos una pausa ahí, ya volvemos para una segunda parte donde te voy a preguntar esencialmente qué buscan tus alumnos de vos. Es decir, cómo haces para esto que es tan abstracto e intangible, bajarlo a una clase. Ya volvemos. Cecilia Richard es la invitada, es maestra de joyería contemporánea y está contando su historia a nuestros televidentes. Ya volvemos. Cecilia Richard es la invitada de hoy. Me gustaría preguntarle si cuando supiste el robo de las joyas del Louvre, ¿te significó algo eso respecto de que se estaban llevando todos esos elementos, coronas, no sé, otros elementos así históricos muy importantes? Sí, ¿qué pensaste? La verdad que es algo extraño porque sale de nuestro mundo cotidiano, ¿no? Porque ya sabemos que como joya en sí, las piezas, el valor de esas piezas, el valor histórico de esas piezas, saben que no hay valor de cambio. No. Ahí porque no se puede vender en cualquier lugar. Ni nadie lo puede usar. Ni tampoco se puede utilizar. Ni tampoco personalmente, guardar. También se habla de la posibilidad de desguazar. Eso. ¿No?
Vos decís, bueno, me cuesta entender, comprender en la cabeza de quién mandó, ¿no? ¿O quién quiso hacerlo? O quién quiso hacerlo. Yo me imagino que eso es más por mandato. Se habla también de coleccionistas que el solo hecho de tenerlas, aunque no se sepa que la tienen, ya vale, ya les vale. ¿Es así? Algo impensado para nosotros, ¿no? Los comunes. Los comunes. Pero es extraño porque sí, objetos de arte que tienen una genealogía tan marcada, es imposible vender, ¿no? Así que... dejarlo pasar. Rarísimo que lo hayan podido robar, porque entiendo que hay un visitante, que hay una filmación de un visitante, o sea que era un horario de visita, de circulación, abierta, pero fue minutos. Sí, pero yo me imaginaba, ¿no? También si podías pensar, ¿no? En la recreación de esas gemas, de todo eso que había, que es lo que decían que se desguazaría. Pero bueno, dejemos ese tema. El que va a aprender con vos, ¿qué busca? Mira, así como en su momento fuimos pioneros, digamos, en la enseñanza de la joyería, porque no había quien enseñara las joyerías secas, ¿no? ¿Las joyerías secas qué sería? Técnica orfebre. Alianzas. Sí. ¿Cómo hacer un engarce? ¿Cómo trabajar el metal para volverlo una pieza de joyería portable? Yo empiezo a dar clases por pedido, digamos, del medio. Yo había hecho una primera muestra de joyería contemporánea, una muestra individual en una galería de arte en el 2001, y tuve un par de primeras alumnas allá por el 2003 que me pidieron que le enseñara. Yo había aprendido de manera autodidacta, entonces yo sabía hacer, otra cosa era transmitir. Fueron mis conejillos de India allá en el 2003. Pero tiene mucho que ver eso que decías antes, que se aprende mirando. Sí, en este caso era ver cómo traducir eso que yo sabía hacer, mi cuerpo sabía hacer, porque hay algo del punto de las cosas que tu cuerpo sabe cuánto fuego le tenés que dar, cuándo lo tenés que sacar, para técnicas básicas de la joyería como, bueno, la soldadura, el calado, soldadura, engarce, por nombrar técnicas básicas de la orfebrería. La característica mía es que yo nunca fui por el lado de la joyería tradicional, sino pensar la técnica o el campo de la joyería como campo de lenguaje plástico. O sea, vos pensás el arte, ¿no? El arte es un campo de lenguaje plástico visual. Vos agarrás una materia, le das forma y eso tiene una significación. Bueno, lo mismo pasa con la joyería. Como campo de lenguaje plástico, yo digo artístico también, ¿por qué no? Mientras tenga esa capacidad, o tengamos la capacidad de traducir en ese objeto una idea, una forma, lo que sea, algo bello, un gesto, lo que sea. Entonces, al principio la gente simplemente estaba contenta de poder aprender, conocer la técnica orfebre, porque no había quien enseñara. Unos años después, ya la Cámara de Joyeros abrió la escuela, lo cual también fue muy bueno porque permitió, primero, maestros orfebres de Córdoba que enseñaran su conocimiento, que transmitieran su conocimiento y no quedara en ellos, porque realmente hay una tradición orfebre importante en Córdoba, pero generalmente eran hacedores, no maestros. Tema, la cuestión pedagógica, un tema también, pero entonces, que de pronto podría haber, decir, quiero que lleva a la gente a elegir mi escuela. Hoy, que ya hay muchas escuelas, hermosamente, o sea, porque aparte... Cambió todo entonces. Ha cambiado todo. Y yo te diría que, bueno, puede haber muchas razones por las que vengan a Caelum, que es mi escuela, pero por sobre todas las cosas, la característica de mi escuela es no solo un aprendizaje de la técnica orfebre, que es una técnica básica, con la técnica... lenguaje, joyería clásica, joyería contemporánea, la que sea, sino también propongo un desarrollo en procesos creativos propios, de la mano del aprendizaje técnico,
sea, raro vos vas a ver o no está propiciado por mí, salvo que sea como un método, una forma pedagógica, que copien algo, sino a partir del metal es ir dilucidando qué quiero hacer. Por eso es generar un diálogo con el material, pero también un diálogo interno, ¿no? Por eso se habla de desarrollos creativos, de desarrollos formales, conceptuales. Entonces, eso es lo que diferencia a mi escuela de otras muy buenas escuelas que hay hoy también en Córdoba. Bien. Es un arte milenario, pero que, como decías, en muchos casos era casi ocultismo y ahora empezó a democratizarse también. Totalmente. Y yo te diría, deviene, pero también de la democratización que trae la apertura de lo que tiene que ver con los medios digitales, ¿no? Hoy todo está a la luz. Sí, por eso te digo que es del 2000 para acá que se produce la apertura, pero también, muy concretamente, que haya personas, como en el caso mío, por ejemplo, que nos interesamos por el campo y profundizamos y nos sostuvimos y en un momento dado también generamos el espacio para que otros pudieran acceder al conocimiento. ¿Y dónde muestran hoy lo que realizan? Bueno, por un lado, en mi espacio, que es un espacio dedicado a la joyería contemporánea, no solo tenemos la escuela de joyería, sino también tenemos, ya hace 7 años, un espacio de exhibición, Caen Galería. Eso en lo particular. Pero hoy ya hay espacios, de hecho, hay espacios tanto del arte como del diseño abiertos a la joyería contemporánea. Hay muchas personas. Hoy ya tengo algo importante. Cuando yo empecé, era un hacer solitario. La posibilidad de formar a otras personas y generar comunidad hoy me permite tener colegas. Claro. Colegas con diversidad de propuestas, diversidad de discursos. Entonces, hay espacios de venta. Pero todavía le queda muchísimo por crecer. Le queda muchísimo por crecer, pero hoy te puedo hablar, supuesto, un local que está en zona norte, vendido, es un local de orfebrería y café que está en pleno centro de Córdoba, dirigido por Lucas Pinto dos Santos. En su puesto es la artista Rocío Moreno, que nuclea también a un grupo de artistas joyeras de Córdoba. Hasta el domingo pasado estuvimos en una muestra colectiva, 6 artistas joyeras en una galería de arte y diseño, Argullo Bouchet, en Agua de Oro. Ha habido muestras en espacios públicos como el Museo de las Mujeres, el Carafa. O sea, hoy vamos ganando terreno, va creciendo. Eso. Sí. Cecilia, tengo regalos para vos, un rico vino para compartir de Gulú y productos de belleza de Farmacias Red, un regalo del programa. Bueno, muchísimas gracias. Espero que, yo sé que no es el lugar más adecuado, te gusta más estar en el taller, pero el set de la tele no es el lugar común donde estás, pero espero que hayas estado cómoda. Me he sentido muy cómoda, bueno, Rebeca. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Gracias. Cecilia Richard, maestra de joyeros, quien estuvo hoy en Pioneros en nuestro programa contando su historia en estos últimos 30 años. Con ustedes nos encontramos el sábado, 14:30 horas, siempre por Canal 12. Auspician este programa EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba.
Valdepeñas, Villa María. Viernes 6 de febrero. Luciano Pereira, Jorge Rojas, Soledad, Chaqueño Palavecino, Los Tequis. Adquirí tus entradas en edenentradas.ar. El aire fresco del mar nace en nuestros platos. El Celta, un mar de sabores. Finca Medialuna. Cuidamos cada detalle para hacer un Malbec que hable de su lugar de origen. Encontranos en las 3 sucursales de Blackwood.